muchas de las patologías que quizás ustedes tenían, digamos, como expectativa que íbamos a ver, perdón, las van a ver en otorrino, ¿sí? En 10º ciclo. Bueno, porque son patologías propias de la vía aérea superior, ¿no? Y de ese componente. Pero sin embargo, bueno, vamos a repasar un poquito los cambios que van surgiendo a nivel anatómico e histológico de las vías respiratorias para igual ir entendiendo cómo se adapta nuestra anatomía a la fisiología, o sea, a la función que debe realizar esa zona específica de nuestro cuerpo, y cómo, bueno, a la vez que el hecho de que se enferme cualquiera de esas estructuras, tanto a nivel macroscópico como a nivel molecular, pues puede alterar la función de la parte respiratoria y puede manifestarse como una enfermedad o como parte de una enfermedad sistémica, como vamos a ver algunos ejemplos de ello. Entonces, recordando, tenemos una vía aérea alta y una vía aérea baja, definida, bueno, digamos que anatómicamente por la laringe, ¿verdad? Y cuando ya entramos a la tráquea hablamos de la vía baja. Sin embargo, el epitelio respiratorio, como clásicamente lo conocemos, pues forma parte tanto de la tráquea como de los bronquios. Claro, va sufriendo algunos pequeños cambios, obviamente por adaptación, como les digo, a la fisiología específica de la zona, y también está ubicado en la cavidad nasal, ¿okay? De manera, digamos, general, como les digo, con quizás pequeñitos cambios, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama desde el punto de vista histológico o sea, qué tipo de epitelio es? ¿Qué pseudoestratificado cilíndrico ciliado? Exacto, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿verdad? ¿Por qué pseudoestratificado? Bueno, porque no es estratificado, pero tampoco el aspecto es de un epitelio plano, ¿verdad? Todas las celulitas están pegadas a la membrana basal, pero, o sea, todas hacen contacto con la membrana basal, pero tienen diferentes altitudes, diferentes longitudes o alturas, y entonces pareciera, da el aspecto como si fuera estratificado, pero no lo es, ¿ok? En realidad es un epitelio simple, pero da el aspecto de un epitelio estratificado. Tiene cilios, ¿verdad?, que cumplen una función, y además tiene células caliciformes, aparte pues, de los otros tipos celulares que también están formando parte de ese epitelio y que obviamente cada uno de ellos cumple una función específica, ¿no? Entonces hay algunas modificaciones de ese epitelio a lo largo, como les digo, de este recorrido que tiene el aire una vez que inhalamos o exhalamos, pero que básicamente van a cumplir qué funciones, más o menos ustedes recuerdan cuáles son las funciones de esta zona. Vamos a empezar por la cavidad nasal. Por ejemplo, cuando inhalamos, que nuestra primera conexión con el aire exterior es a través de la nariz. ¿Qué hace nuestra cavidad nasal para ayudarnos a que ese aire llegue de mejor calidad a nuestros pulmones? Caliente el aire al momento de ingresar. También lo filtra de suciedad, por ejemplo, que puede estar suspendido en el ambiente. Exacto, entonces filtración, calentamiento, ¿verdad? Son dos funciones importantísimas que ocurren aquí. Entonces, para la filtración, ¿qué estructura ayuda bastante? De ese epitelio. Serían los vellos nasales. Podría ser, y también la mucosa incluso. ¿Cómo se llaman esos vellos? No recuerdo el nombre exacto. ¿Cómo se llaman? Vibrisas. Sí. Las vibrisas, ¿verdad? Exacto. Y también, ¿qué más? ¿Qué más ayuda a la filtración? La mucosidad. La mucosidad. Por ahí mencionaron la mucosa, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes, la mucosa y la mucosidad. ¿Qué es la mucosidad? El moco, ¿verdad? ¿Y quién produce ese moco? Las células caliciformes. Ajá, perfecto, las células caliciformes, ¿verdad? A nivel epitelial. Y las células caliciformes forman parte de la mucosa. Entonces más adelante vamos a hablar de eso para que lo veamos en la imagen y así lo vayamos recordando. Pero todo eso ya lo vimos hace mucho tiempo, pero precisamente como fue hace mucho tiempo, muchas de esas cositas en detalle se nos olvidaron.
pero es importante recordarlas un poco porque visualmente eso nos ayuda, la mayoría de los seres humanos aprendemos más por la vía visual, entonces nos ayuda a ubicarnos, bueno, si esto se enferma, entonces esta patología, y así vamos entendiendo con más facilidad. Y también, bueno, porque es importante recordar lo normal, ¿verdad? Para entender lo patológico. Entonces aquí están las briezas que inicialmente permiten filtrar, pero también los cilios del epitelio permiten también ese barrido de las sustancias que puedan haberse incorporado acá. El moco que producen las células caliciformes, pero recuerden, bueno, en la cavidad nasal no hay muchas glándulas porque el epitelio está, o la mucosa está muy pegada al periósteo de los huesos que la recubren, entonces es muy poquita o casi ausente la cantidad de glándulas que vamos a tener en la parte de la submucosa, ¿no? Pero también recuerden que gran parte de nuestra mucosa respiratoria, o submucosa respiratoria, mejor dicho, contiene acinos, tanto mucosos como serosos, que también liberan sustancias serosas o también moco, ¿verdad? Que ayudan también entonces a filtrar también esos patógenos que pueden haber ingresado. Ok. Y que por eso, bueno, cuando tenemos un cuadro bien infeccioso, normalmente o incluso alérgico, pues se inflaman estas estructuras y comienzan a producir gran cantidad de moco, ¿no? Ok. Bueno, y para calentar el aire, ¿qué, por ejemplo, recuerdan ustedes que ayuda un poquito a esa función? Los plexos arteriales. Los plexos venosos principalmente. ¿Y qué otra estructura un poquito más macro? Que están en las paredes. Los cornetes. Los cornetes también, exacto. Bueno, entonces seguimos avanzando y llegamos entonces a la faringe, entonces ahí aparecen otras estructuras también cartilaginosas, de diferentes tipos de cartílagos, ¿verdad? Que obviamente van a estar también en relación tanto con el aire como con la parte alimentaria. Cuando llegamos a la laringe, entonces aquí vemos los componentes, igual cartilaginosos, musculares, igual el epitelio sufre algunos cambios, por ejemplo a nivel de las cuerdas vocales, por su roce mecánico, entonces se hace ya más estratificado, ya propiamente pues estratificado, en fin, va sufriendo algunas adaptaciones, ¿no? Y también ahí sí podemos ver bien abundante lo que es la parte de la mucosa. Abundante me refiero como con más grosor, y acuérdense que esa mucosa, se lo mencioné previamente, es diferente a la mucosidad. La mucosa es la superficie, ¿verdad? La membrana que está en contacto con el exterior. Membranas internas que están en contacto con el exterior y que siempre están formadas por un epitelio y una lámina propia o el tejido conectivo que está por debajo de él. Entonces, en esta zona de la laringe y de la faringe es muy importante, no quiere decir que aquí no lo sea porque también lo es, pero digamos que aquí hay muchísimos más elementos celulares, son muchísimo más abundantes los elementos celulares que están conformando la parte de la mucosa, que es donde propiamente va a estar nuestra respuesta inmunológica más desarrollada, ¿no? Entonces, en esa mucosa, por debajo del epitelio, vamos a tener ¿qué células, por ejemplo, que están en el tejido conectivo, que nos ayudan a defendernos si esos gérmenes o patógenos o sustancias tóxicas llegan a atravesar ese epitelio, que es nuestra primera barrera de defensa. ¿Qué células, por ejemplo, recuerdan ustedes de nuestro sistema inmune que están ahí en los tejidos conectivos de todas nuestras mucosas? O sea, las células como los linfocitos, sí, podría ser. Sí, linfocitos, ¿qué más? Macrófagos, tal vez. Macrófagos. ¿Quién más recuerda algo? ¿Qué otras células de defensa tenemos? Acuérdense un poquito, piensen en la sangre, vayan introduciéndose ustedes en su cuerpo. ¿Qué células tengo yo en la sangre? Y por ahí lo van sacando. ¿Cuáles células de la sangre migran al tejido conectivo? O sea, van entrando y saliendo, entrando y saliendo. Los linfocitos son unos, ¿verdad? Los macrófagos, ¿cómo se llaman cuando están en la sangre?
Monocitos, ¿no? monocitos, ¿verdad? Ajá, entonces ya ahí tengo dos. Esos son dos tipos de las células que normalmente son las que conocemos como mononucleares, ¿verdad? Porque sus núcleos no son lobulados, ¿verdad? Pero las que sí son lobuladas, acuérdense de los que tienen varios lobulitos, ¿cómo se llaman eso? En el núcleo. Los basófilos. Los neutrófilos, se llaman los hermanos también, Basacinófilos. eosinófilos y basófilos. Entonces, esos otros tres tipos celulares siempre están, ¿verdad? Entrando y saliendo para mantener ese sistema de defensa inmunológico, ¿verdad? Obviamente, dependiendo si la infección es bacteriana, pues probablemente van a haber más neutrófilos, si la infección es viral, pues probablemente más linfocitos, etcétera, ¿sí? Pero acuérdense que no todas las reacciones inmunológicas son exclusivamente infecciosas. Entonces pueden haber reacciones también alérgicas, pueden haber reacciones autoinmunes, en fin, de rechazo, bueno, dependiendo de lo que estemos allí, como patología, digamos, global, ¿no? Entonces todas esas son fuentes también de infecciones súper comunes, que ustedes van a ver muchísimo, y que están ahí en nuestro sistema inmune todo el tiempo tratando entonces de defendernos de esos agresores, ¿no? Por ejemplo, pues, la COVID-19. Entonces, esas células que están allí en esa mucosa, que se enfrentan una vez que el patógeno ha atravesado el epitelio, entonces, bueno, pueden reaccionar, ¿verdad? O es su trabajo reaccionar, primero a través de la respuesta, digamos, innata, ¿sí? Y luego a través de la respuesta un poco o inespecífica, y luego a través de la respuesta ya específica o adquirida, como la conocen también, dependiendo de un poco qué definición utilizamos primordialmente, ¿no? Pero eso está todo el tiempo allí, tanto en la mucosa nasal, como en la mucosa faríngea, como en la laringe, como en la tráquea, como en los bronquios, como en los bronquiolos, como en los alvéolos. Lo único que, donde, digamos, es más evidente la celularidad de todas ellas, es precisamente a nivel de las vías respiratorias superiores y de la tráquea, porque forman estructuras que se llaman la submucosa, o en la mucosa también, que llegan incluso a formar nódulos, ¿verdad? Nódulos linfáticos que están llenos ahí de linfocitos, ¿verdad? En cambio, ya a nivel más microscópico, a nivel, por ejemplo, alveolar, donde acuérdense que el epitelio es plano, y realmente su función es el intercambio gaseoso, entonces ya ahí está más actuando el macrófago alveolar, pero también pueden migrar, como lo vamos a ver que sucede, por ejemplo, en la COVID, pueden migrar los neutrófilos y entonces, bueno, ocurre todo ese fenómeno inflamatorio tan importante bueno, que muchas veces pues, puede llevar a la muerte, ¿no? Y que forma parte precisamente de esa respuesta inmunológica que en este caso es exagerada, ¿no? Bueno, entonces todo eso vamos a ir viendo, recordando, ¿no? Esos cambios que ocurren a nivel histológico para también entonces entender cómo se enferma cada una de estas regiones, o cómo predominantemente se enferma cada una de estas regiones. Desde el punto de vista funcional, entonces estas regiones se clasifican en vías de conducción, algunos lo llaman vías de transición y otros llaman simplemente conducción y de respiración, ¿no? Conducción porque aquí en esta parte conductora no hay intercambio gaseoso, ¿okay? En cambio, en la parte respiratoria sí hay intercambio gaseoso, ¿no? No necesariamente, acuérdense que tiene que ser aunque en sí es el alvéolo, el cambio que ocurre es que acuérdense que aparecen los bronquiolos respiratorios que en su pared comienzan a tener alvéolos, ¿no? Entonces por eso se llama zona respiratoria y zona de conducción. Pero, perdón, ambas obviamente son igualmente importantes. Porque como dijimos, en esta zona de conducción el aire va sufriendo ciertos cambios que le permiten. Bueno, entonces, bueno, como dijimos, algunas las van a ver en URL, pero ya recordando un poco más de manera visual en este esquema la parte de la mucosa, entonces recordamos, ¿verdad? El epitelio, que sería todo este grosor que vemos acá. Y aquí tenemos los cilios, tenemos las células caliciformes, que son estas un poco más claritas que vemos acá. Tenemos células de diferentes alturas, ¿verdad? Entre ellas están las células ciliadas, células basales,
hay algunas células neuroendocrinas, etc. Esta sería la lámina basal, ¿verdad? Que separa el epitelio de la lámina propia, que sería el tejido conectivo que está por debajo de ella, y esos dos elementos siempre forman una mucosa. ¿Qué otra característica tenemos en la parte pulmonar? Que además de mucosa tenemos la serosa, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cómo se llama la serosa que está en la cavidad torácica, en la cavidad pulmonar. ¿Cómo se llama la serosa? ¿Quién se acuerda qué serosa tenemos en nuestro cuerpo? Traten de recordar un poquito. Yo sé que esas neuronas están ahí volviendo O sea, a... Doc, no sé si es de referencia a la pleura, tal vez. Exacto, la pleura es una serosa, ¿verdad? Y esas pleuras tienen una pleura visceral y una pleura parietal, ¿verdad? Que aquí no se ve, pero sería la que está por fuera. Pero igual tiene un epitelio y una lámina propia. Lo único que el epitelio siempre es plano simple y la lámina propia pues es muy delgadita de un tejido conectivo laxo. En cambio, la mucosa del resto de los epitelios puede variar mucho dependiendo. Puede haber cambios en el epitelio y cambios en la lámina propia. ¿Qué otra serosa tenemos en nuestro cuerpo? Una es la peritoneo. Los peritoneos. Y el peritoneo, ¿no? Es la otra. Entonces tenemos tres serosas en nuestro cuerpo. Y entre ambas, pues siempre hay una cavidad, que es la que muchas veces se llena de líquido cuando hay una patología. Bien, entonces recuerden, en este tejido conectivo de la lámina propia, también, como les digo, se puede enfermar por muchas razones, ¿verdad? ¿Qué elementos tenemos aquí? Hablamos de las células, hablamos de linfocitos, hablamos de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que no quiere decir que todo el tiempo estén allí, pero que van migrando de acuerdo a los patógenos que van ingresando o los tóxicos, ¿verdad? Para cumplir su función. Pero que además también pueden evolucionar. Entonces, por ejemplo, los linfocitos, ¿qué tipos de linfocitos tenemos? ¿Quién se acuerda de los T y tipos de B. linfocitos? Ajá, T y B, ¿verdad? Entonces, los linfocitos B, más o menos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué hacen? Producen anticuerpos. Exacto, producen anticuerpos, ¿verdad? Pero antes de producir anticuerpos, ellos tienen que transformarse en otra célula, ¿verdad? Que tiene otro nombrecito. ¿Se acuerdan de cuál? Células plasmáticas. Células plasmáticas, muy bien, ¿verdad? O plasmocitos. Entonces, esa es otra célula que también está en este tejido conectivo, ¿verdad? Que también nos defiende de los patógenos, de manera específica porque ya evoluciona del linfocito B a específicamente un plasmocito que sea bacteria o el patógeno que sea, ¿verdad? O protozoario, aunque en respiratorio no hay muchos protozoarios, pero dependiendo, ¿sí? Entonces ya esa es la inmunidad específica humoral, ¿sí? La producción de anticuerpos. Es parte de la respuesta específica humoral. Humoral porque es sustancia, son los famosos anticuerpos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la COVID necesitamos anticuerpos y eso es lo que hace la vacuna, inducir la producción de esos anticuerpos específicos. ¿Quién los va a producir? Un linfocito B que se transformó, ¿sí? Específicamente para ese virus en célula plasmática y esa célula plasmática produjo anticuerpos. ¿Qué tipos de anticuerpos se acuerdan ustedes que hay o de inmunoglobulinas? Inmunoglobulina G y M. Exacto, hay varias, ¿verdad? Hay la E, que es la de las alergias, la A, que es la G y la M, que son las que más evaluamos cuando pedimos la prueba serológica. Por ejemplo, lo que nos reporta, de anticuerpos, lo que nos reporta IgM tal valor, ¿verdad? O positivo o negativo, dependiendo si es cualitativa o cuantitativa. IgG positiva, negativa o cuantitativa en número, ¿sí? Entonces eso nos dice, bueno, si es IgM positivo, IgG positivo, quiere decir que la enfermedad está activa, pero ya está avanzando en la producción de anticuerpos ya definitivos, ¿sí? Si la IgM está negativa, pero la IgG está positiva, entonces tenemos ya la respuesta, digamos, crónica de la enfermedad, ¿verdad? Ya estamos inmunes a la enfermedad. Y si solamente tenemos IgM positivo, entonces la enfermedad está activa, ¿sí? Puede haber ciertas variaciones en aspectos más moleculares específicos, pero esa es la interpretación, digamos, en tenido contacto con la enfermedad. ¿Ok? Entonces, esa respuesta inmunológica está aquí.
Ahora eso se va produciendo aquí en esta mucosa. Por eso es importante recordar anatómicamente dónde se encuentran estos elementos, ¿verdad? El antígeno que entró, que sería en este caso un virus, atravesó todo esto y llegó aquí, ¿verdad? Y aquí atacaron todas las células, ¿verdad? Primero, la primera ocasión, sea virus, sea bacteria, sea cualquier patógeno o sea un tóxico, atacaron de manera inespecífica, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes actúan de manera inespecífica? Ya hablamos un poquito de la específica con el linfocito B, ¿verdad? Porque ustedes lo mencionaron. Pero ¿quiénes actúan aquí desde el punto de vista celular de manera inespecífica? Ustedes nombraron ya uno por ahí. Bueno, nombraron varios. ¿Perdón? Los macrófagos. Los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos son importantísimos en nuestra, bueno, todos son importantísimos, ¿verdad? Porque igual cuando ustedes vean inmunoreuma, cuando vean que hay un déficit de cualquiera de estas células, se producen patologías, o sea, inmunopatologías, ¿no? Que pueden ser graves o ligeras. Pero entonces los macrófagos son una de las células que actúan de manera inespecífica. Y además son importantísimas porque ellas son conectoras de esa respuesta inespecífica con la respuesta específica. Como conectoras, porque son parte de los que se llaman células presentadoras de antígeno, o APC en inglés. ¿Okay? Entonces ellas le echan el cuento, ¿verdad? Mira, aquí está, no pudimos con este antígeno, se lo paso a usted para que usted entonces me ayude. Y se genera toda esa cascada inmunológica interesantísima, tanto a nivel molecular como celular. Bueno, molecular porque ocurre dentro de las células, pero también a nivel humoral, fue lo que quise decir, para entonces reforzar esa respuesta inmune, que muchas veces por no tener frenos exagerada, y entonces se producen los fenómenos de hipersensibilidad, que también lo recordarán en inmunorreuma. ¿Ok? Ajá, pero entonces actúa el macrófago y ¿qué hace normalmente el macrófago? O sea, ¿cuál es su función así básica? Fagocitosis, ¿verdad? Entonces se lo come, chao, lo eliminó, ¿verdad? Perfecto. Y si no lo puede lograr, entonces se lo presenta, lo transforma y se lo presenta al linfocito, ¿sí? Y el linfocito entonces, al presentar, se le ocurre un cambio configuracional que entonces va a responder de tal manera, sea el linfocito T, principalmente, ¿verdad? Que acuérdense que es, ¿de qué tipo? O sea, a su vez, ¿de qué tipo? ¿Cómo puede ser el linfocito T? Los citotóxicos, natural killer. No me acuerdo. ¿Quién más se acuerda? También cooperadores y de memoria. Los helper también. ¿Los qué? Los helper. Exacto. Helper es el mismo colaborador o ayudador, ¿sí? Entonces, el linfocito T, CD8, también se le llama como citotóxico. Entonces, ¿qué hace él? Produce sustancias tóxicas e inhabilita, generalmente porque aparecen poros en el virus, en el germen, en el patógeno sobre el cual esté actuando. Parece que esto también sucede en muchos de las células tumorales, y produce lisis de esa célula, ¿verdad? No se la come, ¿verdad? Porque no está dentro de sus capacidades, pero la destruye a través de esas sustancias, ¿sí? Entonces, citotoxicidad, el fenómeno. Y el linfocito TCD4, que es el helper o colaborador, entonces ayuda, ¿verdad? Entonces, él se puede estimular hacia diferentes direcciones. Por ejemplo, está la respuesta TH1, TH de T, linfocito TH helper 1, donde se produce un contexto de citoquinas, que son las proinflamatorias, por ejemplo, la 1, la 6, etcétera, que van a su vez a activar a más macrófagos para que entonces todos se ayudan, ¿verdad? Y así atacan al patógeno y lo destruyen, ¿verdad? Y a su vez, entonces se generan los linfocitos B de memoria, y algunos de esos linfocitos B van a formar entonces lo que ya hablamos previamente, ¿verdad? Van a ir a células plasmáticas que van a sintetizar las inmunoglobulinas específicas para ese patógeno, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, TH2, entonces una respuesta antiinflamatoria. Entonces el contexto es muy parecido, pero hay otras citoquinas que predominan allí, entonces se activa más el linfocito B, etc., ¿no? Entonces vamos a ir viendo en algunas respuestas cómo se generan la TH1, la TH2, la TH17, etc. Bueno, eso sería un poco entonces la conexión, ¿verdad? Entre la respuesta innata, a través del macrófago lo presenta y se genera la respuesta específica.
Pero también, por ejemplo, si es una bacteria, ¿qué otra célula es fagocítica también? Aparte del macrófago. Igual de las que mencionamos ahí de la sangre, ¿verdad? Acuérdense un poquito que todas ellas tienen funciones inmunológicas. Algunas pueden ser alérgicas, otras pueden ser más en patrones infecciosos. Los neutrófilos. Los Nosotros neutrófilos, ¿verdad? Son fagocíticos también. De la respuesta inespecífica. Lo único que su actuación es más que todo para qué tipo de patógenos. Por ejemplo, los macrófagos actúan más con virus y con células tumorales. En cambio, los neutrófilos actúan más con ¿Bacterias? con bacterias, ¿verdad? Porque normalmente las fagocitan también. Pero igual de manera inespecífica, ¿sí? Ok, ¿qué otro es inespecífico? Por ejemplo, hay un linfocito que ya lo mencionaron por allí, que también actúa de manera inespecífica. ¿Cuál será? No es el T, no es Los el B, NK. los NK, ¿verdad? Entonces los NK son importantísimos también, tanto en la respuesta tumoral, o sea, tumoral por tumores, pues me refiero, como en los procesos infecciosos. Ellos actúan también de manera inespecífica por citotoxicidad también. O sea, no fagocitan, sino que lisan al patógeno. Ok, y también recuerden que el componente, o sea, que a la vez que están sucediendo todas estas respuestas, muchas veces de manera secuencial, a la vez están sucediendo fenómenos humorales o de sustancias, como por ejemplo el complemento, ¿sí? Que también se activa para entonces también ayudar y contribuir a que esa respuesta inmunológica sea más efectiva. Y eso está sucediendo constantemente en nuestro cuerpo. ¿Okay? Bueno, entonces aquí también hay vasos sanguíneos, que obviamente son los que van a favorecer precisamente ese digamos, trasudado pues, de células, bueno, el trasudado es más de líquido, o ese paso de las células que están circulando por aquí, van detectando señales que muchas veces son citoquinas o otro tipo de moléculas que les informan, mire, aquí hay un patógeno, vengan y ayúdennos aquí. Entonces eso hacen los macrófagos, los monocitos, que en ese caso se transforman en macrófagos, o pasan los neutrófilos, o hay un cuadro alérgico, entonces vénganse los neutrófilos, los basófilos, etc. Y otras células que también están, acuérdense entonces que son los mastocitos, que también están muy relacionados con los basófilos. Bueno, y por supuesto los fibroblastos, fibrocitos, que ya son células más fijas, los adipocitos, etcétera, pero que muchas veces también, o sea, cada vez más en la investigación se van descubriendo funciones también de participación, de alguna manera quizás indirecta, en procesos inmunológicos, quizás no tanto de respuestas infecciosas, pero sí de enfermedades autoinmunes, etcétera. Okay. Y recuerden entonces que muchas de las enfermedades que también vamos a ver, como las enfermedades, por ejemplo, intersticiales, que claro, están más relacionadas con el intersticio pulmonar, que lo vamos a ver más adelante, son procesos que afectan a las fibras, ¿no? Recuerden que el otro componente del tejido conectivo, aparte de las células que ya hablamos, son las fibras, que normalmente pueden ser colágenas o elásticas, pero que también pueden tener alteraciones, ¿verdad? Y que, bueno, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas como el lupus, como la artritis reumatoide, como la esclerodermia, como el Sjögren, bueno, en fin, muchísimas enfermedades afectan las fibras de colágeno y esto finalmente produce también algún tipo de alteración que se refleja o en una patología específica de la zona, de la estructura, o en una enfermedad sistémica. ¿Okay? Entonces ya hemos hablado de alteraciones digamos, estructurales de estos elementos, pero acuérdense que también pueden haber alteraciones bioquímicas que impidan, por ejemplo, que los cilios se movilicen de manera adecuada por déficit de algún factor molecular. Bueno, en fin, pueden haber miles de alteraciones. Bueno, esto para más o menos entender cómo entonces es importante recordar la parte histológica. Bueno, aquí también para recordarles la diferencia con el epitelio olfatorio, que acuérdense que aunque es muy parecido, está aquí en la zona superior de la cavidad nasal, perdón. Pero que bueno, estructuralmente son, aunque hay células cilíndricas y hay células ciliadas, pues también hay terminaciones nerviosas, que son células nerviosas, que tienen sus receptores o sus dendritas acá para captar los olores y bueno, que esa información viaja a través de los axones al centro olfatorio en nuestro sistema nervioso central. Y bueno, desde
ese punto de vista, entonces recordar que es un conjunto de estructuras, ¿verdad? Que no es solamente lo que localizado está en el sistema respiratorio propiamente, que hemos mencionado ya, sino también las otras estructuras anexas que ayudan a cumplir la función ventilatoria, como son las estructuras pulmonares, perdón, musculares de la cavidad torácica, o de la pared torácica, mejor dicho, las estructuras óseas, las estructuras cartilaginosas, ¿verdad? Las diferentes conexiones. Y por supuesto la parte del sistema nervioso con todas sus terminaciones nerviosas, que también pueden dar manifestaciones de enfermedad, como por ejemplo la miastenia, como la vamos a ver, o cualquier otro tipo de trastorno neuromuscular que dificulte el proceso ventilatorio. Y por supuesto la parte de la circulación, que también es importantísima, tanto para la oxigenación como tal, como para la parte de relación con la circulación general, ¿verdad? A nivel cardíaco, y que el ejemplo clásico de esta alteración es el tromboembolismo pulmonar, que también lo vamos a ver. Entonces, la alteración de cualquiera de ellos, sea localmente o como una enfermedad sistémica, pues puede alterar la función ventilatoria y la función respiratoria, o sea, el intercambio directamente. Bueno, entonces de la parte circulatoria, recordar un poquito entonces la circulación menor, donde tenemos entonces la aurícula derecha, en la cual pues drena la vena cava superior y la vena cava inferior, van al ventrículo derecho, y de allí, a través de las arterias pulmonares, van pues a la circulación pulmonar con la sangre venosa para entonces oxigenarla a nivel alveolar y volver entonces a las cavidades cardíacas para entonces ir a la circulación general, ¿verdad? Pero entonces recordar que estructuralmente estas llamadas arterias pulmonares en sí son venas y por eso están dibujadas en azul. Y entonces cuando ocurre un proceso trombótico, realmente por eso se llama la enfermedad trombótica venosa, ¿verdad? Porque forma parte de ese contexto que lo vamos a hablar en su momento, pero simplemente para recordarlo, de émbolos, ¿verdad? O trombos que pueden venir lo más frecuentemente de los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, al llegar aquí a esta circulación, quedan atascados, obviamente dependiendo de su tamaño, porque pueden ser trombos grandes, y es lo que produce entonces el tromboembolismo pulmonar. Así que también lo vemos con relativa frecuencia en la COVID-19. Entonces, ese es el tromboembolismo venoso, ¿verdad? Pero obviamente la trombosis arterial ya forma parte de la enfermedad como arteriosclerótica, ¿sí? Que ustedes lo ven más relacionado con el ictus cerebral, con el infarto del miocardio, con enfermedad arterial obstructiva periférica, ¿ok? Que en sí no es que sea una patología completamente diferente, porque es obstructiva también, ¿verdad? De la circulación. Pero el contexto fisiopatológico es diferente en el sentido de que aquí, en la parte arterial, normalmente la alteración es endotelial, ¿verdad? En cambio aquí, generalmente es por desprendimiento de trombos de otras regiones de nuestro cuerpo que tienden a ser la mayoría de las veces de los miembros inferiores. Ok. Entonces, aunque el tratamiento es parecido, las consecuencias no siempre son las mismas y el tratamiento de la enfermedad arterial incluye pues los otros factores que ya verán en cardio, ¿verdad? Que son más característicos del infarto miocardio, por ejemplo, por poner un ejemplo. O sea, no es solo quitar el coágulo, eliminar el coágulo o dar anticoagulación, ¿verdad? Sino tratar la enfermedad que produjo esa obstrucción, ¿verdad? Sea la hipertensión, sea la diabetes, sea la dislipidemia, etc. ¿Sí? En cambio aquí prácticamente es eliminar el trombo. ¿Okay? Bueno, y de esta parte solamente entonces para recordarles que también la parte neurológica es importantísima. Bueno, obviamente desde los centros respiratorios a nivel cerebral, como los diferentes quimiorreceptores o receptores que existen de presión a nivel de las arterias, por ejemplo, que también influyen en la homeostasis tanto a nivel circulatorio como respiratorio, y que pueden alterar también entonces la función ventilatoria finalmente. Bueno, entonces,
recordar esto entonces de lo que veníamos hablando, de los cambios, o mejor dicho, las funciones que se cumplen principalmente en las vías respiratorias superiores. Ya habíamos hablado del calentamiento, la filtración, la humidificación también, bueno, la olfacción que se las mencioné un poquito, y la fonación, que son entonces, o sea, que todo ello está dado por estructuras anatómicas, ¿verdad? Que van a favorecer estos procesos. En el caso de la fonación, bueno, los pliegues vocales, que como ya dijimos, sufren cambios a nivel, sobre todo del epitelio, pero también de las estructuras musculares. Acuérdense que la mayoría de los músculos allí son músculo liso, ¿sí? Pero que para la parte de la fonación, entonces ya aparecen músculos estriados porque son voluntarios, y el epitelio se pone más grueso por el roce mecánico que significa la fonación propiamente. Okay. Bueno, por ejemplo, aquí lo vemos ya con un corte de la estructura histológica. Esto sería a nivel de la laringe, ¿verdad? Este sería el ventrículo, los ventrículos laringeos. Aquí lo vemos de manera global, anatómica, desde el punto de vista macroscópico. Esta sería la glotis, que está formada por las cuerdas vocales, ¿verdad? Y que es lo que debemos ver cuando vamos a intubar, ¿sí? Y cuando hacemos un corte de estas estructuras, un corte longitudinal, entonces vemos las cuerdas vocales falsas, y estas serían las cuerdas vocales verdaderas, donde, como les digo, entonces aparece el ligamento vocal, los músculos ya de tipo estriado. Fíjense que también tenemos algunas glándulas, sobre todo en la parte de las cuerdas vocales falsas, estructuras cartilaginosas, de acuerdo a la función que debe cumplirse específicamente en alguna región de nuestro sistema respiratorio. Bueno, entonces cuando ya llegamos a la vía inferior, o a la parte inferior de nuestro sistema respiratorio, donde ya incluimos la tráquea, vemos que tiene entonces su estructura tubular, ¿sí? Entonces si hacemos un corte, pues vamos a ver las estructuras desde la luz, que sería lo del centro, hacia afuera. Se va como repitiendo a lo largo de los bronquios, ¿verdad? En su forma de dicotomizarse. Pero ya cuando llega a los bronquiolos, muchas de esas estructuras, especialmente los cartílagos y las glándulas, se pierden, ¿sí? Porque ya no necesitan estar presentes. Entonces los bronquiolos, que sería la siguiente subdivisión anatómica de la vía respiratoria, vamos a mantener una mucosa, ¿verdad? O sea, su epitelio y su lámina propia, y también persiste la estructura muscular, ¿sí? Sobre todo al principio, por supuesto. Y esa estructura muscular, acuérdense que es músculo de qué tipo. Aquí lo vemos un poquito más grandecito, ¿no? Esto que vemos aquí más rojito. ¿Perdón? ¿Músculo liso? Músculo liso, perfecto, ¿verdad? Entonces ese musculito es el que también se puede enfermar. ¿En qué casos, por ejemplo? Muy frecuentemente. ¿En el asma? En el asma, ¿verdad? Entonces, fíjense como cada elemento de todas estas estructuras que hemos mencionado se puede enfermar solito, o sea, una molécula que falla en los cilios, ya los cilios no se mueven, hay una patología, ¿verdad? O en el contexto de muchas alteraciones, como una enfermedad sistémica, que puede producir este tipo de alteraciones, ¿verdad? Como por ejemplo el asma, no solamente la contracción muscular, sino también la hipersecreción bronquial. Entonces, tanto se contrae el músculo que cierra un poco la luz del bronquiolo, como la glándula que está a nivel de los bronquios, produce exceso de moco, y entonces la luz también se obstruye con más facilidad, ¿ok? Ajá. Luego de los bronquiolos, entonces, llegamos entonces a la parte, bueno, aparte de los bronquiolos a su vez se subdividen en bronquiolos terminales, algunos incluso los dividen en preterminales y terminales, simplemente porque son un poco más delgaditos y su epitelio se va volviendo cada vez más cúbico, hasta que llega pues al bronquiolo respiratorio, donde ya comienza a haber en su pared algunos alvéolos, ¿verdad? Y los alvéolos obviamente van a tener, van a formar parte del saco alveolar, ¿verdad? Que sería todo esto, y bueno, cada uno de ellos va a tener sus alvéolos. Y el alvéolo en sí que tiene entonces su epitelio ya plano simple, o sea, una sola capita de células,
donde además hay dos tipos celulares. ¿Quién se acuerda cómo se llaman esos tipos celulares del alvéolo? Neumocito. Los neumocitos, ¿verdad? Y alrededor entonces de esos alvéolos vamos a tener las ramificaciones, ¿verdad? De las arterias, que vimos aquí, ¿verdad? Las arterias pulmonares, todas sus ramificaciones, ¿sí? Y algunas que son bronquiales, que ya van a irrigar la estructura propiamente, que son ramas arteriales, anatómicamente arteriales, pero que son las que van a irrigar las estructuras. Pero por donde va la circulación que se va a oxigenar, vienen todas las ramas de las arterias. Entonces, estas arterias se van a capilarizar y ahí entonces vemos la sangre ya oxigenada, pasa al sistema venoso, que en realidad son arterias, y bueno, para la circulación general. Acuérdense que ahí también hay el sistema linfático, que serían estos amarillitos que vemos aquí, y también hay nervios, ¿sí? Que permiten entonces la funcionalidad, por ejemplo, de la parte muscular, de la parte glandular, que necesitan estimulación nerviosa para cumplir su función. Entonces, se altera un nervio por alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, miastenia, y eso produce alteración a nivel muscular y a nivel glandular, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, aquí veríamos el corte entonces para recordar de la tráquea. Entonces igual tenemos un epitelio, ¿sí? Que es el mismo epitelio respiratorio que ya ustedes describieron. Tenemos su lámina propia que forma entonces la mucosa, y aquí están todas esas celulitas que ya nombramos, y están entonces también los vasos sanguíneos, están los nervios, los vasos linfáticos, están las glándulas también, ¿verdad? Con acinos, esas glándulas tienen conductos que drenan hacia el epitelio, etc. Luego tenemos la submucosa que está un poquito más abajo y donde hay más glándulas todavía, toda esta que vemos acá, aquí lo vemos con mayor amplitud, ¿sí? En este cortecito no agarro glándulas, pero sí hay muchas, ¿ven? Aquí están muchas glándulas de la submucosa. Luego tenemos el cartílago, que normalmente es hialino, ¿verdad? Todo este que es en forma anular, ¿sí? Y en la parte dorsal se une por músculo liso. ¿Okay? Y bueno, en el caso de la tráquea tenemos una adventicia, en este caso no sería realmente una serosa, sino una adventicia, porque acuérdense que la tráquea está en una estructura donde además hay mucho tejido conectivo alrededor de ellos para mantenerla en esa estructura central, ¿verdad? Que también incluye el adventicia del esófago, etc. Bueno, esto un poco para recordar eso. Bueno, y aquí vemos cómo entonces esas estructuras van cambiando, ¿sí? Aquí tenemos la tráquea y los bronquios, que como les dije, más o menos es muy parecida la estructura, van apareciendo ciertos cambios, porque eso es algo que es, ¿cómo sería la palabra? Progresivo, o sea, no es que cambia de un momento a otro, sino que progresivamente, a medida que el bronquio va siendo más pequeñito, pues el epitelio va haciéndose, como les digo, más bajito, ¿no? Van desapareciendo un poquito más las células caliciformes, van haciéndose más pequeñas, ¿no? Van apareciendo otros tipos celulares, entonces se hace, ya en los bronquiolos, van apareciendo las células de Clara, por ejemplo, ya el epitelio no es tan alto, tiende a ser más cúbico, etc. Y van desapareciendo, como les dije, el cartílago y las glándulas. Permanece entonces el músculo y la adventicia. Y ya en los alvéolos, entonces, escamoso, que es lo mismo que plano, y están entonces las células neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que son las que producen el surfactante. Ya aquí no hay cilios, no hay ninguna otra estructura, ¿no? Muchos autores nombran también el macrófago como parte del epitelio, pero él realmente está migrando, ¿no? Él entra aquí, busca, vuelve a salir, vuelve a pasar al intersticio, entonces por eso otros no lo consideran formando parte específica del epitelio, porque tiende a estar migrando, que es el macrófago alveolar. Ok. Bueno, perdón. El otro elemento que les quería recordar aquí es el septum interalveolar, que es, bueno, fíjense, aquí comienzan a mencionar los capilares, ¿verdad? Entonces los capilares los vamos a ver más en relación con los alvéolos. Entonces las células endoteliales serían estas que están acá, endoteliales del endotelio vascular del capilar. En el intersticio, que sería ese intersticio que también se puede enfermar, como veremos en las enfermedades intersticiales, donde está el tejido conectivo, la mayoría de ellas, acuérdense que son fibras reticulares, muy finitas, pero también contienen células, entre ellas macrófagos, linfocitos, células también del sistema inmunológico. ¿Okay?
pero en mucha menor proporción, porque bueno, aquí va a ocurrir el intercambio gaseoso. Entonces no siempre van a haber células, pero sí en ciertas partes del septum se acumulan un poquito más. Bueno, aquí lo vemos ya en forma más esquemática, pero más amplio, que sería entonces la membrana alveolo capilar. Estas serían las células leucocitos tipo 1, estas serían las células endoteliales, y aquí está representado un glóbulo rojo, ya para ver más a nivel molecular pues, el intercambio gaseoso. ¿Okay? Bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar aquí. Bueno, recordar esto del bronquiolo respiratorio, que sería esta porcioncita donde todavía hay músculo, fíjense, músculo liso, pero la pared contiene ciertos alvéolos, y por eso ahí se llama respiratorio, porque hay cierto intercambio, ¿no?, a nivel alveolar, pero sigue siendo un bronquiolo. Ya acá, en esta parte, ya es un conducto alveolar porque solo hay alvéolos, y bueno, el saco alveolar, que obviamente es como la amplificación de muchos alvéolos. Bueno, vamos a ver qué hora es. No sé si quieren que sigamos o hacemos un descansito de 5 minutos. Está un poquito largo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya vieron todo? ¿Cómo? Un descanso de... Yo creo que un descansito, porque ya me duele un poquito la garganta de tanto hablar. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces 5 minutitos y ya no falta mucho. Ahí voy a ir un poquito más rápido, esto porque era como para recordarles y un poquito trabajarle la memoria, porque yo sé que todo eso lo saben, simplemente que lo vieron hace mucho tiempo y no lo recuerdan bien. Pero ya lo demás es un poquito más rápido. Pero descansamos 5 minutos y en 5 minutos nos volvemos a ver, ¿ok? Gracias, Doc.
entonces continuamos. Ay, se me olvidó poner a grabar. Ya va. Ya, ¿sí están ahí, chicos? Sí, doctora. Doctora. Bueno, entonces, dentro de esa función respiratoria tenemos el aspecto de la ventilación. Si estábamos aquí, ya va aquí, cuando cambio de un momentito. Sí, estamos aquí. Ya, ok, entonces, para que todas esas elementos que hemos mencionado funcionen de manera armónica, o sea, tanto nuestra respiración como la circulación pulmonar, como la parte inmunológica, como la parte neurológica, la parte muscular, todo funciona armónicamente, se necesita que todas esas estructuras estén sanas, ¿verdad? Y entonces se pueden ver alteraciones en forma, vamos a decir, didáctica, desde el punto de vista de la ventilación o desde el punto de vista de la circulación. Entonces vamos a recordar estos conceptos rapidito: hipoxia, hipoxemia, disnea y cianosis. Hipoxemia es la disminución de la presión de oxígeno en la sangre, la hipoxia es a nivel tisular, la disnea, bueno, ustedes saben que puede ser de causa cardiovascular o respiratoria, pero que puede incluir el cambio en la frecuencia, en la profundidad o en el ritmo de los movimientos respiratorios, ¿no? Y la cianosis, que ya es a nivel, de las mucosas de la piel determinada por el color de la sangre en los capilares. Entonces, todas ellas pueden ser manifestaciones clínicas de alteraciones ventilatorias o respiratorias o circulatorias. ¿Okay? Entonces, dentro de esta función ventilatoria, considerando que la ventilación es ese movimiento de gas, ¿verdad? Desde la atmósfera hacia el interior de nuestros pulmones, para que luego ocurra la respiración efectivamente, o sea, ese intercambio de aire, esa función ventilatoria es la que normalmente cuantificamos, ¿no? Y es la que un poquito vamos a hablar ahorita, y nos permite clasificar muchas enfermedades respiratorias en patrones, ¿sí? En patrones de función pulmonar, que son los patrones obstructivos y los patrones restrictivos. No quiere decir que todas las enfermedades respiratorias se puedan valorar a través de una espirometría, ¿verdad? Para definir si es obstructiva o restrictiva. Pero muchas sí se utilizan porque no solamente nos ayuda a diagnosticarlas, sino también, y de manera más importante, en el seguimiento, o sea, de ver si el tratamiento es efectivo o no. ¿Okay? Entonces, esa cuantificación incluye tanto la cuantificación propiamente de la cantidad, ¿sí? del gas contenido dentro de los pulmones, como la velocidad con la cual lo podemos expulsar, ¿no? Entonces, eso da lugar a los diferentes, que lo tenemos más adelante, a los diferentes volúmenes pulmonares, capacidades pulmonares, o sea, los volúmenes estáticos, que son los previos, y los volúmenes dinámicos, ¿sí? Que lo vamos a ver entonces más adelante. Entonces, previo a eso, vamos a recordar que este patrón ventilatorio va a depender de muchos factores, ¿no? Que ya los hemos mencionado de alguna manera. La funcionabilidad correcta del árbol tráqueo-bronquial, o sea, que todas esas estructuras estén sanas, los volúmenes propiamente, o sea, la parte fisiológica también se pueda realizar de manera correcta, los volúmenes de cierre, la elasticidad pulmonar, que está dada principalmente por las fibras elásticas que están en el intersticio pulmonar. Bueno, y eso puede dar origen a patrones de función anormal, y también va a ser controlado o sea, va a incluir el control de la ventilación de origen neurológico. Bueno, entonces digamos que para introducir un poquito esa parte de la valoración de la función pulmonar, les voy a mostrar primero
estos aparaticos, ¿no? Se los pongo aquí previos porque también la parte visual ayuda mucho a entender y porque cuando empezaba a hablar de asma, veía que se confundían un poquito con estos términos, que son el PEF y el FEB, ¿verdad? Bueno, ya los vamos a ir mencionando con mucha más frecuencia, pero por ahora vean que este aparatico, o estos dos aparaticos, que se llaman equipos para medir PEF, ya vamos a ver qué significa PEF, son diferentes a los espirómetros, ¿no? Ustedes cuando vieron fisiología, bueno, espero, utilizaron espirómetros, hicieron prácticas en espirómetros, veían que se reportaban, bueno, a veces gráficos, a veces simplemente valores numéricos, ¿sí? Hay diferentes tipos de espirómetros, pero la mayoría reportan pues, todos estos que vemos aquí, ¿verdad? Están muy chiquiticos, pero aquí está uno, por ejemplo, que es el FEB1, que es ese valor que normalmente es el más utilizado para valorar, como les digo, tanto el diagnóstico de una enfermedad obstructiva o restrictiva, y también para su posterior seguimiento y respuesta al tratamiento. Bueno, vemos otros que también, el FEB25, 50, 75, la relación de FEB1-FBC, que es el índice de tifenol, en fin, se reportan varios valores, ¿verdad? En cambio, en el PEF, solo mide esto que es el pico expiratorio máximo. Entonces, un solo valor. Ambos son útiles, pero obviamente cada uno tiene su especificidad. Entonces, eso para empezar. Entonces, este aparatico que vemos aquí también, ¿verdad? Nos reporta el Peak Expiratory Flow, que es el pico expiratorio máximo. Entonces nos da un valor que también va categorizado de acuerdo a la edad, el sexo, etcétera, porque puede variar, entonces hay un patrón normal según estos parámetros, pero que entonces, bueno, dentro de esos parámetros, si sale alterado, nos dice, bueno, miren, no hay respuesta al tratamiento, o sí se trata de un caso de asma, o no se trata de un caso de asma, etcétera. Entonces nos sirve para diagnóstico y para seguimiento. Y por supuesto la espirometría también, pero no el hecho de que hagamos una sola espirometría, o sea, en el caso del diagnóstico, por ejemplo, sino también los cambios que pueden haber de acuerdo a la prueba que se utilice específicamente. Entonces, en el espirómetro nos va a reportar varios valores como estos que ya les mencioné previamente, ¿verdad? Entonces, uno de los que más utilizamos es precisamente el FEB1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración. ¿Okay? Bueno, entonces, fíjense que hay un valor predicho, que es como el que esperamos según nuestra edad, nuestro tamaño, nuestro sexo, etc. Y el valor de la persona que reporta. Entonces uno ve, bueno, está alto, está bajo, está normal, etc. Bueno, esto simplemente se los puse aquí para que vean un poquito cómo se puede utilizar este medidor de pico expiratorio máximo. Normalmente se usan varias mediciones también, o sea, la diferencia entre las mediciones matutinas y las mediciones vespertinas, de acuerdo a cierto número, cierto rango, que lo vamos a ver después en la clase de asma, nos va a decir si la persona está mejorando, si no está mejorando, etc. Bueno, entonces ya en las definiciones recordar varias cositas, ¿no? Por ejemplo, el sistema conductor incluye el espacio muerto anatómico, que es desde la nariz hasta los bronquiolos terminales, o sea, es toda esa zona donde no hay intercambio gaseoso. El espacio muerto alveolar, que es la parte de los alvéolos que no se perfunde, que siempre hay una parte que no se perfunde. Y la suma de estos dos es lo que se llama el espacio muerto fisiológico. Otros conceptos importantes son los volúmenes entonces estáticos, dentro de los cuales tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual. Entonces, todos contribuyen a darnos alguna información, ¿sí? Pero uno de los que más también se utiliza para valorar qué tipo de patrón es, si es obstructivo o restrictivo, aunque no es tan específico, pero orienta, es el volumen residual, perdón, ¿okay? Que es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración forzada máxima. ¿Okay? Entonces, en este gráfico vemos un poco a lo que se refiere cada uno de estos conceptos. ¿Okay? Entonces, el volumen corriente es como el normal, ¿verdad? Cuando respiramos normalmente, que sería entonces nuestra respiración normal. El volumen corriente.
durante una respiración normal. Entonces, los de reserva son cuando hacemos una expiración ya, o sea, lo que queda después de una, por ejemplo, en el de reserva expiratorio, es el volumen de aire que se puede expirar tras una expiración, ¿no? Queda de fuerza o de reserva, como la palabra lo dice, tras una normal. Entonces sería este pico que está acá. Y lo opuesto sería el inspiratorio, lo que podemos inspirar tras una inspiración normal. Es lo mismo, pero inspiratorio. Fíjense que siempre es un poco más que podemos inspirar que lo que podemos expirar. Ok, y bueno, y el volumen residual, que como les dije, entonces es como lo que queda ahí que es nuestra reserva, que no utilizamos prácticamente. ¿Okay? Porque después de lo máximo que podemos inspirar es lo que nos queda todavía ahí. Y luego en la siguiente lámina vamos a ver las capacidades. Entonces, las capacidades pulmonares son muchas veces la suma de algunos de estos valores. ¿Okay? La capacidad pulmonar total, que es la total, ¿verdad? Todita, incluye toda nuestra reserva, tanto inspiratoria como expiratoria, incluyendo el volumen residual. La capacidad inspiratoria, que sería esta, que sería entonces la suma del corriente más el VRI, ¿sí? Sería esta. Toda nuestra capacidad de inspiratoria, la normal más la de forzada. La capacidad vital, que incluye todas nuestras capacidades reales, ¿verdad? Porque excluye el volumen residual. ¿Sí? Y la capacidad funcional residual, que es entonces el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración normal. Que incluye entonces toda nuestra capacidad expiratoria. Bueno, aunque esto es un poquito memorizar, pero también el grafiquito nos ayuda entonces a como que entenderlo más fácilmente. Y los dinámicos, que son los, digamos, los más útiles, porque son los que realmente se reportan, como les digo, y se utilizan más en la espirometría, ¿sí? Entonces vean aquí este término, o esta abreviatura. Son las iniciales del BEF1 o FEP1, es lo mismo, solo que o en español o en inglés. Entonces lo vamos a ver mucho como FEP1, ¿sí? Me devuelvo aquí para que volvamos a ver la diferencia. No es lo mismo PEF, ¿verdad? Con P, PEF, que es el pico expiratorio máximo, ¿sí? O en inglés Peak Expiratory Flow, que el FEP1, no es lo mismo, ¿ok? Son conceptos diferentes, ¿sí? Este se mide con este aparatico, pico expiratorio máximo, y este es el volumen expiratorio en el máximo en el primer segundo, la velocidad. ¿Okay? Es un volumen dinámico, ¿sí? Entonces se puede escribir en español o en inglés. Entonces el volumen inspirado en el primer segundo de una inspiración forzada. ¿Okay? Cuando inspiramos nuestra capacidad y botamos con fuerza, ese volumen del primer segundo es el FEP1. Entonces también se mide durante la expiración el flujo mesoexpiratorio, que es el FEP2575, que por ejemplo es útil en los fumadores porque es el primero que se altera en ellos. Entonces nos puede dar un índice, de digamos, una manifestación precoz de daño en estos pacientes. Y la capacidad vital forzada, el volumen total que el paciente expira mediante una expiración forzada máxima. O sea, toda la expiración, pero desde el punto de vista dinámico. Lo que se refiere a dinámico es una expiración forzada. ¿Okay? Para que entendamos mejor. Bueno, todos estos volúmenes van a depender, como les dije, de la raza, la edad, el peso, el sexo. De todos esos datos hay que metérselos en el espirómetro para que nos diga, bueno, lo esperado para usted, según sus datos, sería tal, y usted tiene tal valor. Entonces uno ve, bueno, estoy bajo, estoy alto, mejoré, no mejoré, etc. Bueno, normalmente estos valores están comprendidos entre el 60 y el 120 del esperado, excepto el 25-75, que es normal a partir del 60% del teórico. Bueno, entonces todos estos valores se obtienen a partir de la maniobra de expiración forzada, y principalmente el que más se utiliza es el FEP1, como les dije previamente. Entonces, ¿cuáles son los dos patrones de la función respiratoria? ¿No? Cuando decimos evaluemos la función respiratoria, es esto, hacer una espirometría. ¿Okay? Y eso nos puede dar, bueno, normal, o nos puede dar
valores que nos orienten hacia un patrón restrictivo o valores que nos orienten hacia un patrón obstructivo. ¿Qué pasa en el obstructivo? Entonces, en el obstructivo va a predominar la dificultad para vaciar de aire los pulmones. O sea, la dificultad principal va a estar en la salida de aire. ¿Okay? Entonces, inspiramos bien, pero no podemos botar todo lo que inspiramos. Entonces se va acumulando el volumen residual. Por eso el BR, que es el volumen residual, va aumentando. O sea, es como que llenamos mucho de aire, pero no botamos todo. Entonces va quedando un remanente. Ese remanente es el que va haciendo que aumente perdón, el volumen residual. Entonces, el volumen residual aumentado no es específico, ¿verdad?, de una enfermedad obstructiva, pero sí es bastante orientado. Ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué otra cosa sucede en una enfermedad obstructiva? Bueno, disminución de la velocidad de flujo, obviamente porque no puede expirar normalmente. La capacidad pulmonar total puede estar normal, porque aunque esto está disminuido, este aumenta, o incluso puede aumentar por esto. Y lo que sí es muy específico es la disminución del índice de tifenol. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando les mencioné que en la espirometría se reporta ese valor, la relación entre el FEV1 y la capacidad vital forzada? Que es esta. Déjenme mostrarles otra vez aquí. Esto. Este es el índice de tifenol. ¿Okay? Entonces, ese índice, cuando está menos del 70% o menos de 0,7, si no se expresa en porcentaje, nos habla de un patrón obstructivo. Okay. Entonces, esa obstrucción, bueno, puede clasificarse de acuerdo a la institución en varios rangos, pero casi siempre son alrededor de estos valores. Obstrucción ligera cuando está entre 65 y 80%, es decir, que más de 80% se considera normal. Moderada, fíjense que es el FEV1, ¿okay? lo que permite clasificar a una persona, ¿sí? Moderada entre 50 y 64, severa entre 35 y 49 y muy severa menos de 35. Entonces todo esto nos sirve especialmente, por ejemplo, en el EPOC, donde la clasificación, el manejo, el tratamiento, etcétera, nos va a dar diferentes grupos de personas. Entonces, bueno, según en qué grupo encaje mejor, se le va adecuando el tratamiento que más le pueda resultar beneficioso. Para el asma también, aunque para el asma se utiliza también el PEF, el otro que el pico expiratorio máximo, también se utiliza para el tratamiento y para el seguimiento. ¿Qué ejemplos de enfermedades obstructivas? Bueno, las clásicas son el asma y el EPOC, pero también pueden haber otras patologías como bronquiectasia, bronquiolitis, que es muy parecido al asma, pero con otra etiología, y la esteocitosis X, que es una enfermedad considerada intersticial, pero que muchas de las veces se manifiesta con un patrón obstructivo, sobre todo al inicio de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos el ejemplo clásico del asma, donde al haber el proceso inflamatorio, pues se contrae, como que se producen sustancias proinflamatorias, como leucotrienos, por ejemplo, prostaglandinas, etcétera, que entonces aumentan la contractilidad muscular y aumentan la secreción de las glándulas, entonces se produce obstrucción de la vía respiratoria por ambos mecanismos. Bueno, en cambio, en las enfermedades restrictivas, la dificultad principal está en lo contrario, o sea, en llenar los pulmones. Lo único que aquí, como pueden haber diversas causas, o sea, pueden ser estrictamente intersticiales o pueden ser extra parenquimatosas. ¿Okay? Entonces, dependiendo del origen inicial de la patología, puede variar un poquitito los valores en la espirometría. Entonces, normalmente hay disminución de los volúmenes pulmonares, ¿verdad? Pero, perdón, en las extras parenquimatosas, o sea, las que, por ejemplo, afectan la pared torácica, por poner un ejemplo, la difusión suele estar en ambas fases. Entonces, en este caso, o sea, tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, en este caso, el volumen residual puede aumentar, ¿verdad? Entonces, por eso les dije que el volumen residual no es específico para diagnosticar una enfermedad obstructiva, porque en este caso también él puede aumentar. ¿Sí? En cambio, en las que son parenquimatosas, en enfermedades intersticiales,
ahí sí, el volumen residual va a estar disminuido, o sea, lo contrario de las enfermedades obstructivas, ¿verdad? Y está conservada la velocidad de flujo expiratorio porque el problema está en la inspiración, no tanto en la expiración, ¿sí? Entonces, en las extraparenquimatosas, que son restrictivas, también hay dos subtipos. Pueden ser de origen neuromuscular o propiamente de la pared torácica. O sea, las neuromusculares tienen como ejemplo la debilidad o parálisis diafragmática, en esta más bien sí disminuye el volumen residual. En cambio hay otras donde el problema es más sistémico, como la miastenia, Guillain-Barré o distrofias musculares. El BR más bien aumenta como en los patrones obstructivos. Las que son de pared torácica, la obesidad, la cefoscoliosis, por un problema mecánico, el volumen residual disminuye, pero en la espondilitis anquilosante, que es un poquito más, digamos, localizado, el volumen residual también aumenta. Entonces, fíjense como dependiendo de la causa, el volumen residual puede aumentar o disminuir, entonces no nos va a orientar mucho en la etiología. Lo que sí es que, por ejemplo, si una persona se le diagnostica cualquiera de estas enfermedades, no siempre su origen, o sea, su clínica inicial de la enfermedad va a estar dada por una dificultad respiratoria, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, la cefoscoliosis. Entonces, muchas veces el diagnóstico es previo a la manifestación respiratoria. ¿Okay? Bueno, aquí puede pasar que sí, como puede pasar que no. O sea, que la enfermedad se manifieste como un problema respiratorio o no. O se afecte primero otros grupos musculares. En las que son parenquimatosas propiamente, que son las que vamos a ver como ejemplos de enfermedades intersticiales, está por ejemplo la sarcoidosis, la neumoconiosis, que son las laborales, como por ejemplo la silicosis, la fibrosis pulmonar idiopática, y bueno, otras muchas enfermedades intersticiales que las veremos en su momento. Entonces, en resumen, tenemos dentro de las enfermedades obstructivas, el índice de tifeno, que es este IT, es el que más nos va a ayudar a diferenciarlas, ¿no? Porque en las obstructivas siempre va a estar disminuido, en cambio en las restrictivas puede estar normal o incluso aumentado, ¿sí? En cambio el resto de los valores, bueno, aquí va a estar aumentado, pero aquí, como les mostré, puede estar variable. Aquí, bueno, este va a aumentar y este va a disminuir, pero no es un patrón que podamos medir completamente porque el volumen residual normalmente no lo reporta el índice de tifeno como uno de los parámetros más útiles, el FEP1. Bueno, en cuanto a las alteraciones de la circulación pulmonar, bueno, ahí vamos a ver como ejemplo clásico el tromboembolismo pulmonar, pero algunas características de esto que debemos recordar es que es un sistema de baja presión, ¿verdad? Porque normalmente es una estructura anatómicamente venosa, que la perfusión pulmonar es mayor en las porciones declives, de ahí que ustedes ven esos cambios que se hacen en los pacientes que están gravemente enfermos en su función pulmonar, en la posición, me refiero, del paciente. Se requiere entonces la también medición de presiones vasculares, tanto pulmonares como cardíacas, porque obviamente está relacionado con la función cardíaca. Y muchas veces es de gran ayuda la ecocardiografía, porque, como les digo, se refleja, ¿verdad? Todo lo que implica hipertensión pulmonar va a reflejarse en las cavidades derechas de nuestro corazón. O sea, no siempre, ¿verdad? Pero si llega a afectar gravemente, se va a reflejar entonces en las cavidades derechas. Bueno, recordar que la espirometría puede ser simple o forzada, como ya lo vimos, entonces nos va a dar patrones estáticos o patrones dinámicos. Bueno, y aquí hay muchas indicaciones de espirometría, eso no se lo tienen que aprender, solo que para que ustedes vean que tiene muchísimas utilidades. Por supuesto que lo principal es el diagnóstico y el seguimiento de estas patologías obstructivas y restrictivas, ¿verdad? Pero también se utilizan en pacientes fumadores, en enfermedad en riesgo, pues, por ejemplo, para valoraciones preoperatorias, ¿verdad? También para evaluar exposición laboral o enfermedades ocupacionales, pues por supuesto gravedad y pronóstico de enfermedades respiratorias, obvio las que ya hablamos, también para examen físico rutinario, para control, monitorización de seguimiento de tratamientos, programas de rehabilitación, para valoraciones para seguro médico, también para efectos de investigación, ¿verdad? Estudios epidemiológicos, investigación clínica. Y algunas contraindicaciones, bueno, absoluta,
pues cuando hay, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, embolismo pulmonar, neumotoras recientes, porque todos estos factores implican gravedad del paciente y probablemente ni siquiera va a poder hacerla de manera correcta, o porque tiene riesgo de que el que haga un esfuerzo puede tener complicaciones como, por ejemplo, hipertensión, aneurisma, intracraneal, prendimiento agudo de retina, ¿no? Que cualquier presión extra puede ser peligroso, o porque el resultado no va a ser confiable. Y algunas más relativas, como por ejemplo los niñitos porque no colaboran, pacientes con confusión mental, cirugía abdominal reciente o torácica, o cerebral, diarrea, crisis hipertensiva, porque bueno, pueden darnos un poquito de alteración en la técnica pues, de realización. Este es otro equipo que también se utiliza sobre todo para medir el volumen residual, que es la plastimografía. Bueno, y aquí hay unos videos que los pueden ver después, simplemente son un poquito motivacionales para valorar nuestra contribución como seres humanos al mantenimiento de la salud ambiental, ¿verdad? Bueno, tanto para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y en las futuras generaciones, y cómo entonces la contaminación influye desde la contaminación propia de nosotros, cuando tenemos hábitos tóxicos, hasta la contaminación pues, ambiental a través de pues, equipos, vehículos y fábricas, etc. Y bueno, y de ahí partir, bueno, cómo individualmente tal vez podemos contribuir, por ejemplo, si fumamos dejando de fumar, como uno de tantas cosas que podemos hacer. Bueno, este sería el trabajo grupal, que ya se los expliqué. Este es otro video por si están interesados un poquito más específicos en cómo dejar de fumar. Bueno, y esto sería todo entonces con respecto a la clase. No se los pongo ahorita porque ya hablé mucho y sería muy, muy largo, y bueno, ustedes igual los pueden ver de acuerdo a su interés. Bueno, entonces esto sería la clase. Normalmente, como les digo, no duramos tanto, hoy porque, bueno, un poco la introducción, conocernos, etcétera, explicarles un poquito la metodología de trabajo, y bueno, en la medida que vayamos avanzando les voy explicando aún más. ¿Tienen alguna duda con respecto a la tarea? Doc, una pregunta, por consultarle el número de personas por cada grupo, porque en el Canvas decía en grupos de 4 y uno de 3, pero ahí no Ajá, queda. déjenme ver cómo lo puse, porque ustedes como son muchos, son 32. Déjenme ver un momentito lo que dice la tarea. Creo que les puse de 5 o de 6. Déjenme revisar de todas maneras. Sí, de 5 o de 6. Entonces ustedes son 32. 30. Sí, hagan 5 grupos de... Sí, digo que es que si no va a ser demasiado. Serían 5 grupos, 2 de 7 y 3 de 6. ¿Sí? Listo, Doc. Y con respecto a la fecha en la tarea, sale que está disponible hasta el 9 de octubre del 2020. Ya va, a ver qué dice yo aquí. Ahí se las acabo de publicar. Es que como esto lo hice a todos los paralelos, capaz que me confundí con las horas. Espérense un momentico. Aquí la tengo, hoy es 6, ¿verdad? Entonces está disponible desde hoy a las 4 hasta mañana a las 12. Ahorita se las acabo de publicar, mírenla a ver si... No, justamente sí. Ahorita salió ya lo que... Muchas gracias. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ustedes hacen los grupos como ustedes quieran. A ver si me acuerdo algún detalle de la tarea para que la hagan bien. Ajá, lo que más quiero que resalten, porque bueno, por ejemplo los materiales casi siempre los ponen muy bien. Hay unos que incluso ponen, digamos que como en exceso, porque acuérdense que la intubación endotraqueal puede suceder, digamos que en varios contextos. El ideal es el contexto quirúrgico, entonces lo hace el anestesiólogo con toda pues la parsimonia del momento, con la medicación,
con toda la calma, etcétera, ¿verdad? En situación electiva me refiero, ¿verdad? Pero muchas veces hay que hacerlo en situación de emergencia, entonces ahí no disponemos de todos los equipos que se mencionan allí, pero igual lo pueden ponerlos todos, no importa. O sea, es preferible que ahí pongan de más que pongan de menos. Pero lo que sí es importante es como la secuencia, o sea, donde dice la parte de la técnica, que pongan la secuencia, porque también las indicaciones, las contraindicaciones, hay incluso como controversias, pues, de las indicaciones. Entonces ahí está bien la bibliografía que ustedes consigan, pero en la técnica sí es donde les busco más, porque eso es lo que ustedes realmente van a practicar, o sea, que pongan la secuencia completa de los pasos que hay que seguir para hacer una intubación correcta. ¿Okay? Entonces eso, pero traten de entender más esa secuencia. Igual cuando vayamos a hacer la práctica, ojalá se pueda este mismo ciclo, yo les publico la guía práctica, que está pues, bastante resumida, y les pongo un video que hicimos ahí en el laboratorio con Denis, para que vean la técnica básica pues, de intubación. Ahí no hacemos nada de la parte farmacológica, ni cuestiones muy sofisticadas, porque es lo básico, ¿sí? Arreglar al paciente, colocar en la posición correcta, tener el equipo básico, utilizar correctamente los instrumentos, hacerlo rápido, y eso es todo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que me interesa que hagan bien, la secuencia, para que la puedan más o menos recordar cuando vayan o repasar cuando vayan a hacer la práctica. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Doc, ¿para el informe existe alguna rúbrica o simplemente es como consulta? No existe ninguna rúbrica. Es eso, lo que les estoy diciendo ahorita, o sea, poner las indicaciones, las contraindicaciones. En la técnica es donde les voy a revisar un poquito más, así que la hagan secuencialmente de manera correcta. Y en los materiales, como les digo, puede que pongan los materiales básicos, o si quieren poner los materiales que se usan en la parte quirúrgica, o sea, en contexto de pabellón me refiero. También está bien. O sea, como lo quieran poner, de manera corta o de manera larga. Donde tienen que hacer más detalles es en la técnica. Ya, Doc, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, miren, para la parte de o sea, o sea, primer contacto con ustedes, normalmente yo les hago la retroalimentación, pues vamos a mostrarles aquí, porque no sé cómo lo hacen otros docentes, en el Speed Grader. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí en esta tarea. Bueno, perdón, ya está. Disculpe. Ya va. Ajá. Entonces, ustedes para ver cuánto tienen, bueno, creo que sí les llega un mensaje de información cuando yo les publico la nota. ¿Sí? Entonces, para mí, por ejemplo, uno solo, vamos a suponer, aquí está la lista de los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a suponer que Erika, José, Carla y Dunia, por poner un ejemplo, hicieron la tarea juntos, ¿sí? Entonces uno solo de ustedes la sube, no tienen que subirlas cada uno. ¿Ok? Entonces yo igual les pongo, o sea, por ejemplo, lo subió Erika, ¿sí? Entonces yo lo reviso aquí mismo, les pongo los comentarios en este cuadrito, por ejemplo, te faltó tal cosa, o está bien, o si no les pongo nada, bueno, porque normalmente está bien. Aquí les pongo la calificación y esto es lo que les llega a ustedes, ¿no? Entonces, me entro aquí en el nombre de José y le pongo otra vez, le copio el comentario y le pongo, bueno, tienes 10 puntos, y así. Entonces, no es necesario que todos los del equipo suban el documento. ¿Ok? Bueno, si algo les faltó, bueno, aquí en el punto 1 les faltó tal cosa, o aquí está mal, no sé qué cosa. Entonces, aquí les pongo la retroalimentación. Okay. Antes lo hacía en el mismo documento porque sí hay una opción ahí que le permite a uno, no me acuerdo si es aquí en configuración o aquí, pero yo veía que no lo leían, o sea, porque creo que ustedes tienen que entrar por otra vía, no recuerdo bien, entonces decidí ya ponérselos aquí en el comentario y se me hace más fácil así. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a la nota que ustedes vayan a obtener. Cuando vayan a hacer la primera, de que es donde veo que más fallan al principio sobre todo, porque normalmente esto lo hacen bien, o sea, búsqueda bibliográfica y lo hacen muy bien.
es con las recetas. Entonces ahí, bueno, yo no sé si ustedes ya nombraron a su presidenta o presidente, pero entonces por favor me recuerdan de hacerles un poquito de, o sea, como de explicarles mejor la parte de las, bueno, y obviamente que ustedes pongan atención, porque a veces como uno aquí no ve si le están atendiendo o no, pero por ejemplo con el grupo pasado me pasó que algunos salieron malísimo, malísimo en la primera receta, y yo se los había explicado. Entonces me recuerdan o de grabar esa parte para que les quede grabada y ustedes puedan repasar las indicaciones, o bueno, de explicarles con un poquito más de detalle cómo es que quiero que hagan la receta y qué es lo que, o sea, cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿okay? Para que traten de salir un poquito mejor en esa tarea. En el resto de las tareas, bueno, los exámenes, por supuesto, depende de lo que estudien. Las demás son informes, bueno, búsquedas bibliográficas, responder preguntas de casos clínicos, etc. Que normalmente ya ustedes están como más habituados, pues, a hacer ese tipo de tareas. Ok, entonces eso sería todo, chicos. Entonces, bueno, recuerden que a las 5 entonces entro en la otra sala. Bueno, si alguno quiere tutoría o algo, bueno, ahí voy a estar. Si no estoy en el momento, me esperan un ratico que yo cada cierto tiempo reviso a ver si hay alguien. Si no tienen más dudas, bueno, esto sería todo. Y cuando tenga la clase grabada en mi correo, yo se las pongo ahí en la misma página de inicio donde yo suelo ponerles esas cosas, pues la bibliografía, las clases, el PDF de la clase, todo eso. Listo, doctora, muchas gracias. Doctora, disculpe. Sí, doctora. Dime si hay alguna duda. Sí, yo quería preguntar algo más en cuanto a los contenidos. O sea, de la clase del día de hoy, supongo que lo estaremos viendo de la MIR porque es prácticamente donde estaba el contenido que vimos hoy. Pero en cuanto al resto, o sea, para la parte o sea, de todos los temas que vimos hoy día, para el momento de las pruebas nos guiaríamos en lo que estamos viendo en la clase. Sí, muy bien tu pregunta, porque es verdad, la clase de hoy como tiene tanto, o sea, digamos, no está en un solo texto. Básicamente lo que yo les pregunto de ahí es la parte, digamos, fisiológica, o sea, todo lo que son las capacidades pulmonares, los volúmenes pulmonares, todos esos conceptos. Ya la parte anatómica, de repaso, eso no, porque, bueno, es importante que ustedes lo recuerden, pero ya eso, digamos que es un repaso. Es como contextualizar un poquito el sistema respiratorio, pero no se los evalúa. Ahora, el resto, los conceptos, todo lo que es desde que empiezo a hablar desde ventilación, por ahí, todo eso sí lo pueden sacar de la clase y en cualquier libro de fisiología, si lo quieren profundizar más, pero normalmente con la clase es suficiente porque acuérdense que este tema se los evalúo en la prueba parcial. Entonces no es necesario tanto detalle. De verdad con la clase creo que es suficiente. Claro, porque en el AMIR también hablaba bastante de las curvas de flujo volumen, valoración de la oxigenación. Sí, pero también está muy largo en el AMIR. Entonces, si quieres, busquen en el AMIR algunos conceptos de ahí, ¿sí? Pero no todo ese tema completo del AMIR porque está muy largo también. Pero principalmente lo que vimos hoy en la clase. Exacto. Uh-huh. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Un gusto conocerlos. Gracias, doctora. Una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.